Okiroki. Quisiera que vaya conmigo la epístola del siervo de Dios Santiago. La epístola de Santiago, en el capítulo 1. Este Santiago obviamente no es el apóstol Santiago, y necesito hacer esa aclaración, ¿ok? Porque hay quienes piensan que el que escribió la epístola de Santiago es el apóstol Santiago, y no es así, amados. El escritor de la epístola de Santiago fue Jacobo, llamado Santiago también, pero fue Santiago el hermano de Jesús, del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, lo curioso con esto es que la palabra dice que ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ¿cómo es que sucede esto de que Santiago escriba esta epístola? Y este Santiago era el que estaba en la iglesia en Jerusalén. Era parte del concilio de la iglesia de Jerusalén, que fue con el que se entrevistó el apóstol Pablo después de convertido. Se convirtió en una autoridad, hermanos, fuerte en la ciudad de Jerusalén. En el concilio es Santiago el hermano de Cristo. Entonces se cree que este Santiago se convirtió a Cristo después de que Cristo resucita. Imagínense si lo conocía, pues, si era su hermano. Entonces ahí este Santiago se cree que pues tuvo una relación tremenda con el Señor. Y imagínense que hasta escribió una epístola el hombre, ¿no? Entonces en esta epístola este hombre le escribe a la nación de Israel, pero a los que están dispersos, dice la palabra, ¿verdad? Le llaman, en griego la palabra es diáspora. A los que están en la diáspora, pero que han sido dispersos en todo el territorio romano de la nación de Israel. Y en este capítulo 1 él toca dos temas. Obviamente yo le voy a hablar de dos, hay más temas allí. Pero a mí me llama la atención el hecho de que en este solo capítulo él habla de dos cosas aquí sumamente importantes. Una de ellas son las pruebas. Vaya conmigo allí al capítulo 1 y versículos 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, es maravilloso de la manera en que este hombre expresa cómo nosotros tenemos que comportarnos en medio de una prueba. Vamos a ver. Entonces dice lo siguiente, hermanos míos: tener por sumo gozo, dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Fíjese, tenemos que denotar algo aquí. Número uno, Santiago no está diciendo que a lo mejor van a venir pruebas, o por si acaso alguna vez llega alguna prueba. Santiago no está diciendo eso. Santiago está dando por hecho de que van a venir no solamente una, muchas pruebas. ¿Está entendiendo? Eso es para usted y para mí. Ahora, hago hincapié y lo puse precisamente en rojo, porque él dice tener por sumo gozo. Imagínense lo que este hombre está diciendo. No solamente que nos tenemos que gozar, dice que nos tenemos que, o sea, hay que ir al otro extremo, pues. No es solamente gozarnos, sino que estar sumamente
gozosos cuando venga la prueba. Y el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba, y esto es interesante aquí, ¿la prueba de qué? Ajá, no es cualquier prueba. Quiere decir que vas a ser probado ¿en qué? En tu fe. Vas a ser probado en tu fe. La Biblia dice que Dios te dio a ti y a mí una medida de fe. Amén. Ahora voltéese al que está a su lado, sonríele y una sonrisita colgate. Dígale, ¿y a ti cuánto te dieron? Pregúntele. ¿Cuánta fe te dieron? Dígale, pregúntele. Porque a él le dieron una medida de fe. ¿Cuánto te dieron? Pregúntele. ¿Sabe usted cuánta fe le dio Dios a usted? Hubo alguien que se acercó a Cristo. Este hombre se acercó al Señor. Y cuando se acercó a él le dijo, Señor, ayuda mi fe. Porque uno de los problemas grandes que nosotros tenemos es con la fe, hermanos. La palabra dice que sin fe es imposible. Escuche bien lo que estoy diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que quieren agradar a Dios con sus sentimientos. Ay, porque lloran como Magdalenas. Quieren mover el corazón de Dios por sus sentimientos y eso no mueve el corazón de Dios. Hello. Usted podrá, a lo mejor, hermana, mover el corazón de su marido, no el de Dios. Ya se me quedaron serias las hermanas. Santo Dios, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué dije para que se me quedaran tan serias las hermanas? ¿Sabe qué es lo que mueve el corazón de Dios? La fe. Tu fe. No es cualquier fe, es tu fe. Es tu fe lo que mueve el corazón de Dios, lo que mueve la mano de Dios, es tu fe. Entonces es impresionante lo que allí metí esa palabra incorrectamente. Este no es el apóstol. Yo hice hincapié en eso en el principio. Es el hermano de Jesús. Y él se presenta como siervo de Dios. Y le voy a decir algo más que me llama la atención. Santiago no hace uso de la relación que él tenía con Jesús habiendo sido hermano de Cristo. Porque él podría gloriarse de eso y sin embargo no lo hace. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta de que verdaderamente este hombre tuvo un encuentro personal con Jesús. Lo aceptó no como su hermano, sino como el Rey eterno. ¿Se da cuenta? Es maravilloso esto. Entonces dice él, sabiendo que la prueba de vuestra fe, hay un producto que sale de aquí con esta situación porque es necesario. Ahora nos damos cuenta que las pruebas son. Entonces dígale al que está a su lado, no te achicopales, las pruebas son necesarias. ¿Por qué razón? Porque esas pruebas van a producir en ti ¿qué? Ahora la pregunta del millón es, ¿cuántos de ustedes son pacientes aquí? Ahora, ¿cuántos son impacientes? Porque lo típico de nosotros es ser impaciente. Y le voy a decir algo, este que está aquí es el primero. ¿Ok? Yo siempre lo he dicho. Dios está tratando conmigo. O sea, una de las grandes características mías cuando yo vine a Cristo era la impaciencia, mis amados. Era muy impaciente. Yo no corría, volaba. Ya cuando pasa el tiempo, después de estar jugando ya la segunda parte del partido, ya como que no vuela uno, oiga.
Ya más bien camina, ¿no? Pero le digo algo, estoy todavía en prueba porque Dios me ha dado duro en esa área. Y si usted no abre su entendimiento para que la palabra fluya en usted y usted pueda entender esto y que esto se haga vivo en usted, usted va a tener problemas serios con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a estar procesando, te quemas en el examen, Dios va a esperar un tiempo, te va a procesar y te va a volver a poner el mismo examen. Así trabaja Dios. Precisamente Dios me prueba a cada instante en lo mismo. Y me parece que fue el viernes y el día viernes, por 2 ocasiones. Las temperaturas han subido mucho. Yo tengo problema con el calor, usted lo sabe, o por lo menos los que me conocen, porque siempre estoy sudando. Y precisamente las temperaturas han estado muy variantes. La pastora y yo fuimos a una tienda, fuimos a buscar algo que necesitábamos. Y a mí no me gusta vitrinear, yo voy a lo que voy, entro, agarro, pago y me voy. Sí, ya. Yo soy así, a mí no me gusta andar, ese montón de trapos no me llama la atención. Y llegamos a una tienda, primero fue a un Macy's y después fue a un JCPenney. Y en el JCPenney, hermanos, en toda la tienda, una sola caja había funcionando. Y yo vengo cargado, no hay aire acondicionado en el lugar, hasta los que están trabajando ahí se están quejando que no hay aire acondicionado, y yo estoy sudando a chorro, ya usted se puede imaginar. Entonces llego a la línea cargado y solamente hay una caja, y la señora que está atendiendo, hay 2 mujeres atendiendo en la caja. Ya usted se puede imaginar, era una plática que tenía con 2 personas ya adultas que estaban atendiendo, y eso hablaban de todo menos del asunto que tenían que atender. Y yo decía, wow, yo estaba a punto de tirar todo aquello e irme de aquel lugar. Dios, pero allí el Espíritu Santo te redarguye, ¿verdad? Y me acordaba nuevamente, porque yo estaba estudiando la palabra, pues. Yo tengo ya como, imagínense, todas las semanas con esta palabra desde la semana anterior, que Dios está dándome a mí palabras concerniente a esto. Gracias, mío. Y bueno, hubo un momento en el que dije, le voy a tener que gritar a esta gente, hey, what's going on in here? En un aeropuerto lo hice, no le voy a decir dónde, pero sí tuve que hacerlo, de gritarles por los sinvergüenzas que son y vagos. Y fue un aeropuerto hispano, ¿okay? No va a ser, aquí en Estados Unidos no se puede hacer eso. Pero sentí de decirles, bueno, pero ¿y por qué no dejan la habladera esa para después atienda a esta gente? Porque caramba, estamos esperando, estamos en la línea, estamos esperando. O sea, ahí viene el asunto. Cuando él habla de paciencia, yo no sé si usted se ha fijado que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando usted abrió su corazón a Cristo y el Espíritu Santo vino a usted, le dio ese fruto también. Ese fruto está en usted. Solo que usted tiene que ponerlo a trabajar. Entonces, Dios te va a enviar, no te va a enviar, Dios va a utilizar las pruebas. Porque de eso está hablando Santiago aquí. Entonces dice que nos tenemos que gozar. Entonces, le voy a decir algo, es duro gozarse en la prueba. Yo tuve esa pruebita allí y
No era fácil el asunto. Estar allí sudando a gota gorda, así como sudaba yo allí, con un montón de trapos encima, que lo que quería era volarlos por todos lados y salir corriendo de ahí, de este lugar. Pero la palabra del Espíritu Santo en el corazón, haya paz en tu corazón, Mateo. Viene siempre la palabra, el Espíritu Santo que mora en ti, va a estar siempre hablándote a tu corazón. Entonces, amados, Santiago, ¿quién se atreve a llamarme a esta hora? Hay gente atrevida. Lo perdonamos. Está perdonado. Sí, porque a lo mejor me esté viendo en las redes sociales, ¿verdad? No sé. Bueno, aleluya. El asunto aquí, amados, es que Dios va a utilizar las pruebas, y quiero hacer hincapié, no es Dios el que te envía las pruebas. Hello. ¿Verdad? Porque aquí el apóstol habla de pruebas, y también más adelante, si usted se da cuenta, también habla de tentaciones. Habla de pruebas y también habla de tentaciones. Y la gente se atreve a decir no solamente que la prueba fue enviada por Dios o que la tentación fue enviada por Dios. Eso es un error. Y vamos a hacer aclaración concerniente a eso. Dios va a utilizar tu vida diaria, tu vida normal, para moldearte, porque esa es la escuela de Dios. Nuestra vida diaria es la escuela de Dios. Dios va a utilizar a cualquier persona al lado tuyo para moldearte. Número uno es para crear carácter. Diga conmigo carácter. Dios necesita crear carácter en ti. ¿Ok? Si no hay carácter, entonces tenemos problemas. Dios no te va a usar si no tienes carácter. Amén. Entonces, es importante entender, mis amados, que tenemos que gozarnos en medio de la prueba. Y no hay cosa más dura que estar con una sonrisa de oreja a oreja en medio de una prueba. Y le voy a decir algo. Oiga bien lo que le voy a decir. Uno de los problemas grandes que yo veo en la iglesia, ¿sabe cuál es? Es que la gente finge. Porque ahora son cristianos, se creen que no tienen que tener pruebas, que no se pueden enfermar, que no van a pasar por dificultades, que no se pueden caer. Entonces, usted se los encuentra en la iglesia, están con el agua al cuello, y usted le pregunta, ¿y cómo están? Ay, aleluya, hermano, ya usted sabe. Como dirían mis hermanos los cubanos, se está tragando un cable, pero mienten, son hipócritas. Yo no sé de dónde ha salido eso de no reconocer que estamos con problemas, hermano. ¿Verdad? Es fácil decir, bueno, pastor, mire, estoy pasando por una prueba terrible. Ayúdeme a orar. Gloria a Dios, ya yo sé por lo que tengo que estar orando. Señor, fortalece a tu hijo en medio de esa prueba. Pero sin embargo, son hipócritas. Así diría Cristo. Porque usted les pregunta y dicen, están allá en la Nueva Jerusalén, no tienen ningún problema. Si aquí el único que pasa en problemado es el pastor Roy. ¿Qué le parece? Cuando no debería de ser así, amados. ¿Verdad? Qué bueno que usted se acerque a mí y me diga, o a la pastora Ingrid o a su líder, ayúdeme a orar porque estoy pasando por esta situación. Las pruebas van a venir, dice Santiago. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar nuestra manera de pensar concerniente a las pruebas. Porque si te ves en medio de una prueba y te ves en la situación que está pasando, lo primero que debes de hacer es, como me ha pasado a mí, bueno, Señor,
¿qué es lo que tú me quieres enseñar a mí con esta situación que está pasando? Y comienzo a orar en pro de eso, que Dios me dé la sabiduría, porque entre más pronto yo recibo esa prueba y paso el examen, pues la cosa va a pasar, pues. De lo contrario, yo voy a seguir con el mismo problema. Entonces, aquí el asunto es que obviamente van a venir no solamente una, muchas pruebas para ti. Entonces tenemos que aprender, mis amados. Nosotros somos los que tenemos que crecer en la fe, porque para eso son las pruebas. Dios no solamente va a crear carácter en ti, a Dios le interesa, oiga bien lo que estoy diciendo, a Dios le interesa que tú crezcas, no que te quedes enano. Porque el problema con mucha gente en la iglesia es que les gusta quedarse enanos. Enanos espirituales. No quieren crecer. Amén. Entonces, número uno, Santiago lo que está diciendo es que tenemos que gozarnos. Goces en medio de la prueba. Acéptela, acéptela. No podemos rechazar la prueba, pues, ¿verdad? Sino entender que Dios se va a glorificar en medio de esa prueba. Porque eso es lo importante de esta situación, que sea Dios glorificado en medio de esa prueba. Y yo en oración me voy a fortalecer en Él. No sé si usted está entendiendo el asunto de las pruebas, ¿verdad? Entonces vamos a ser probados en nuestra fe, dice el apóstol aquí. Porque este asunto es asunto de fe. Muchos de nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos hombres y mujeres de fe. Ahora, si tú dices que tú eres un hombre y una mujer de fe, muéstrame el fruto de tu fe. Porque la fe es como un músculo que tienes que ejercitarla. ¿Para qué? Para que crezca. ¿Entendió eso? Tú puedes decirme a mí, pastor, mire, yo soy un hombre de fe. ¿Ok? Eres un hombre de fe. Muéstrame las obras de esa fe. Porque ¿por qué se reconoce el hijo o los hijos del reino, dice la palabra? ¿Cómo se reconoce un hijo del reino? Por los frutos. Tienes que tener fruto. Amén. Entonces, Santiago hace énfasis primero en las pruebas. Número uno es que tenemos que tener gozo en medio de las pruebas. Bueno, yo le voy a decir algo. Hubo un momento que le dije a Dios, bueno, pero ¿qué ondas contigo, hombre? Ya la agarraste conmigo, fue. Yo le hablo al Señor a veces así, hermano, ¿verdad? Era prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, y ya yo estaba cansado de las pruebas, hermano. Hasta que esa madrugada me recuerdo que yo le dije, Señor, no aguanto más. Ya no aguanto más. O haces algo o me llevas, pues, una de dos. Tuve que decirle al Señor, o me das la salida, o mejor llévame, porque yo no te puedo servir así. Yo no puedo estar en esta condición. No te puedo servir en esta situación. Y le voy a decir algo. Esa misma madrugada Dios me habló. Esa misma madrugada el Señor me contestó la oración que yo le había hecho. Eran como las 3 de la mañana, me recuerdo. Fueron pruebas duras. No estoy hablando de pruebas duras, son pruebas duras, hermanos. Yo lo he testificado algunas veces. A mí se me cayó la retina de los 2 ojos. Yo me quedé ciego. Se lo testifico para que usted pueda entender de dónde Dios me sacó a mí, ¿verdad? En medio del proceso. Y
Para no hacerle la historia larga, me tuvieron que hacer 3 cirugías en cada ojo y tengo un prosthetic lens en cada ojo. Yo usaba glasses antes, ya no uso glasses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no creer que Dios sana? ¿Cómo no creer que Dios restaura? Si yo lo he vivido en carne propia, hermanos. Lo he testificado también cuando estaba tirado allá en la cama de un hospital en el University de Newark, porque el apéndice me explotó en casa. Era como para estar muerto. Una peritonitis aguda, terrible allí. Pero nada, Dios hizo el milagro. Aquí estoy vivo y coleando. Entonces yo puedo testificar por lo que yo he vivido, que Dios sana. Pon a trabajar tu fe, activa tu fe. Activa tu fe. Porque Él te dio una medida de fe a ti, dice la palabra. No es solamente llenarse la boca en hacer o decir las cosas. No, es que lo vivas. No porque lo leíste en un libro o porque lo leíste en la Biblia. No, es que tú vivas lo que dice la palabra. Mire, yo le digo a la gente, el reino no es una religión, mis amados. Servir a Dios, conocer a Jesús, no es una religión, es un modelo de vida. Y Cristo lo modeló para usted y para mí. Así es como se vive en el reino, en santidad para Dios. Ahora, la decisión es suya. Entonces, cuando el apóstol está diciendo aquí que nos tenemos que gozar en las pruebas, no simplemente está diciendo que usted y yo tenemos que fingir ser felices. Ay, porque ahora estoy en Dios y vivo allá en la Nueva Jerusalén. Mentira. Es cuando más pruebas tenemos ahora que estamos en Cristo. Ok, pero saber que Dios va a tomar control de cada una de esas pruebas. Dios. No porque Él te las envíe, Él no le envía pruebas a usted. Dios no envía pruebas a nadie. Dios va a utilizar esas pruebas ¿para qué? Para moldear tu vida. Para darle un rumbo seguro a tu vida. Cuando Dios crea carácter en ti, Dios crea propósito en ti. Porque si Dios crea carácter en ti, tú permites que Dios trabaje en esa área, entonces Dios te va a llevar a una dimensión diferente, porque te va a poder usar. Ahora, si no tienes carácter, Dios no te va a usar. Ahí tenemos el ejemplo, el rey Saúl. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque no tenía carácter. Era como el gobierno de esta nación, ¿ok? Que solo les interesa quedar bien con el pueblo, pero a Dios no nos interesa a Dios, ¿ok? Como el gobierno este que tenemos ahora mismo. Así era Saúl, por eso Dios lo desecha, ¿ok? Aquí lo importante es entender que usted y yo necesitamos quedar bien con Dios, no con la gente. A usted no tiene que interesarle quedar bien con la familia, sino con Dios. Ese es el punto aquí. Entonces dice él que nos tenemos que gozar, que haya sumamente gozo en medio de la prueba, pero no que tenemos que fingirlo, sino que seamos realistas. Nosotros podemos decirle al líder, podemos decirle al pastor, mire, estoy pasando por esta prueba, ayúdeme a orar. Ok, cuénteme qué es lo que está pasando para yo saber por qué tengo que estar orando. Así es la cosa aquí. Nos podemos ayudar los unos a los otros en oración, ¿verdad? Orando los unos por los otros para que Dios le dé fuerza, para que Dios le dé sabiduría, Dios le dé entendimiento para que usted pueda salir de esa prueba ileso, ilesa.
y que pueda madurar en su fe. Amén. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al versículo 13. Versículo 13, vamos a hablar de las tentaciones. Mire qué interesante esto. Versículo 13 dice la palabra: cuando alguno es tentado, ahí está hablando de la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios. Estamos en el versículo 13, más adelante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Le quedó claro eso? Entonces, tenemos que tener cuidado en la manera que hablamos. Dios no es el que te envía las pruebas. Dios permite que a lo mejor situaciones pasen en tu vida. ¿Para qué? Para moldear tu vida, para crear carácter en ti, para darle un norte a seguir a tu vida. Porque a Dios le interesa, dice la palabra, que la obra que Él comenzó, Él la va a ¿qué? Perfeccionar. ¿Cómo lo va a hacer Él? A través de las pruebas. Porque el propósito del Padre es que tú crezcas a la estatura ¿de quién? De Jesús. Imagínense al nivel en el que el Padre nos está poniendo. Nos está poniendo a la altura de Cristo. Usted y yo podemos crecer a la estatura de Cristo. Así que no le tenga miedo al diablo, hermano. Ya fue vencido. Nuevamente, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, repita conmigo esto, concupiscencia. Nuevamente, concupiscencia. Es atraído y seducido, dice la palabra. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está hablando del hombre interior que hay en ti. Ahora le voy a decir algo que a lo mejor usted no lo entienda. Usted no es esa persona que está sentada allí, sino ¿quién es usted? La que está dentro de ese escaparate. Porque cuando la persona muere, ¿qué pasa con el escaparate? Se va para el polvo, porque del polvo lo sacó Dios. Pero, ¿y el hombre interior? ¿Qué es lo que le interesa más a Dios? ¿Tu cuerpo o tu hombre interior? Ok, entonces usted no es esa escaparate que está ahí sentado. Es el que está dentro de usted. Ok. Aquí estamos hablando del trato de Dios con quién, con el hombre interior, contigo, con tu espíritu, con tu alma y con tu espíritu. Hello. Para que le quede más claro, ¿qué dice la Biblia que es Dios? Espíritu. ¿Qué es Jesús? Espíritu. ¿Qué es Satanás y sus demonios? ¿Qué son? Espíritu, hermano. Entonces, ¿cómo fue que Dios trajo a Jesús a este planeta Tierra? ¿Cómo lo hizo? ¿A través de qué? A través de la persona del Espíritu Santo, y le dio un cuerpo. ¿Por qué? ¿No podía él materializarse como usualmente Dios lo hacía en los tiempos antiguos? Porque ellos tienen el poder de materializarse, tomar forma de cuerpo. Cuando aquellos tres personajes vinieron a Abraham, dice la palabra, e inclusive comieron con Abraham.
¿Y quiénes eran esos tres personajes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta comieron chivo guisado ahí. ¿Qué le parece? Tortillas con mantequilla y aguacate. ¿Ya? Entonces, es interesante entender, mis amados, que Dios designó el planeta Tierra ¿para quién? Para los seres humanos. Entonces, si usted se da cuenta, si Satanás se mete en este planeta Tierra y no tiene un cuerpo, está violando una norma divina. Y aún Satanás y sus demonios se cuidan de mantener la norma que Dios ha decretado a través de su palabra. ¿Por qué usted cree que el diablo no nos ha matado? Porque Dios no se lo permite. Si no, hace rato nos hubiera hecho chicharrón a todos. Claro. Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. Dios puso normas a través de su palabra en el cielo y en la tierra. El planeta Tierra, dice la palabra, lo creó Dios ¿para quién? Para usted y para mí. Y nos dio a nosotros todo dominio, dice la palabra. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y démosle al hombre, ¿cuál es la palabra que utiliza la Biblia allí? Potestad. Gobierno. ¿A quién le dio Dios el gobierno del planeta? A nosotros los seres humanos. Entonces, si Satanás quiere entrar a este planeta Tierra, ¿qué tiene que hacer? Meterse en un cuerpo humano. ¿Qué hacen los demonios cuando vienen a este planeta Tierra? Meterse en un cuerpo humano. Porque no le es lícito andar paseando solo en el espíritu. ¿Le doy un ejemplo bíblico de eso? Ok. Póngame atención aquí a lo que le estoy diciendo. Me voy a salir un poquito, pero es necesario que usted entienda esto. Son principios de reino. Dice la palabra que Jesús se montó en una barca y llegó a un lugar llamado Gadara. Allí en ese lugar había, dice la palabra, cerca de los sepulcros, un personaje, la Biblia le llama el endemoniado de Gadara. Hay versiones que dicen que eran dos, pero no importa si eran dos o era uno. Cuando este personaje, dice la palabra, vio a Jesús, corrió, salió de los sepulcros y se postró delante de Cristo y le gritó: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? ¿Quién era el que le estaba hablando a Jesús? Jesús le pregunta: ajá, ¿y cómo te llamas, compadre? El demonio respondió y dijo: Legión, me llamo Legión, dijo, porque somos muchos. Legión era un nombre utilizado por el ejército romano, porque un capitán comandaba una legión de soldados. Entonces, ¿cuántos soldados tiene una legión? Algunos dicen que 7,000, algunos dicen que 1,000. La cosa es que el endemoniado dice: somos muchos. Entonces, Legión le hace una petición a Cristo y le dice: no nos envíes al abismo, permítenos salir
de este hombre y meternos en los cerdos, porque él pudo haberles permitido, o ellos haberle dicho, permítenos salir de este hombre y nos vamos, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Por qué tenían que buscar un lugar donde meterse? En este caso eran los cerdos. ¿Por qué? Porque no le era lícito a ellos salir de ese cuerpo y quedarse sin cuerpo. Porque este planeta no fue creado para ellos, fue creado para nosotros. ¿Pudo haber Cristo venido y hecho lo que yo le dije que pasaba, que ellos mismos lo hicieron en el antiguo pacto? Sí, pudo haberlo hecho. Sin embargo, no le era lícito, tenía que venir con un cuerpo. Ya con eso le dije mucho, ojalá y lo pueda entender. Ok, entonces aquí Santiago está diciendo, amados, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Dónde mora la concupiscencia? En el alma y el espíritu. En el hombre interior. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Deseo desmedido de algo. Concupiscencia es un deseo desmedido por alguna cosa. Puede ser riqueza, puede ser poder, puede ser sexo, puede ser lascivia, puede ser lujuria, puede ser odio, puede ser rencor, amargura, muerte, suicidio, cualquier cosa de esas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 15 dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. ¿Quién es que da luz el pecado? La concupiscencia. Oh, es que la concupiscencia puede parir, pastor. Sí, ella es la que para el pecado. ¿Qué le parece? Se lo voy a volver a repetir. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? Por eso dice la palabra que el fin de todo pecado es muerte espiritual. Entiéndalo, por favor. No está hablando de tu muerte física. La muerte física tuya, puedes morir en cualquier situación, ¿verdad? Una muerte normal. Pero cuando estamos hablando de tu vida eterna, allí es donde hay problemas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos ofrece Dios a nosotros a través de Cristo? Salvación y vida eterna. ¿Cómo se obtiene la salvación y la vida eterna? Número 1, aceptando a Cristo. Número 2, cambiando tu manera de vivir a través de la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y sometidos a un proceso regenerativo a través de la persona del Espíritu Santo que mora internamente en ti. ¿Qué es lo que comienza a hacer Dios? A regenerar tu vida. ¿Por qué? Porque venimos de allá afuera. Y todo lo que se te sembró allá afuera, Dios necesita borrarte el cassette y que toda esa información sea cambiada a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y tu vida pueda ser santificada para Él. Entonces puedes entrar. Entonces, ¿qué es concupiscencia? Un deseo desmedido, dice el diccionario bíblico,
deseo desmedido por algo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una de las artimañas de Satanás es enviarte, ¿qué cosa? Dardos de fuego. ¿A dónde? A tu mente. El diablo es experto levantador ¿de qué? De fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una vil mentira de Satanás. ¿En dónde? En tu mente. Para destruir tu vida. ¿Qué es lo que él hace? Enviarte dardos de fuego. Yo le digo a la gente siempre, la lucha más grande cuando nosotros venimos a Cristo es con nosotros mismos, hermanos. Esa es la realidad. ¿Tenemos un enemigo? Sí, hay un enemigo que nos está atacando siempre. Y la situación aquí es, ¿sabe cuál es? El diablo es espíritu. Y el diablo sabe de qué patita tú cojeas. Entonces, ¿dónde Satanás va a intensificar su ataque para contigo? En esa área. ¿Te gustaba empinar el codo? Por ahí se va a ir. ¿Tenías problemas de adulterio o de fornicación? Por ahí te va a atacar. La concupiscencia está hablando de ese deseo desmedido. Por esa razón dice la palabra, nosotros tenemos que entregarle cada una de esas áreas a Dios. Porque así como el enemigo conoce mi vida, Dios conoce también tu vida. Y mi vida, dice la palabra, está escondida en Dios. Él conoce mi acostar y mi levantar. Quiere decir, escucha bien lo que le voy a decir, que así como el diablo sabe de qué área tú tienes problemas, también Dios lo sabe. Entonces, Satanás intensifica el ataque en esa área de tu vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intensificar la oración, el clamor a Dios en esa área de igual manera también. Me meto en ayuno, en oración, estoy clamando a Dios, Señor, levanta vallado alrededor mío, ¿verdad? En oración estoy clamando. Mira este espíritu piernero que ha venido a hacerme la vida difícil. Puede ser fornicación, puede ser adulterio. Como pasó con el rey David. Usted escuchó, a lo mejor los que estaban aquí escucharon la historia que contó el pastor Emilio de el rey David, ¿verdad? Fue un problema de adulterio. Y usted conoce la historia. Proverbios, en el capítulo 5 en adelante, nos habla también precisamente de eso. No tiene que buscarlo. Nos habla precisamente y le habla a los jóvenes que se guarden del adulterio. Amados, nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y permitirle a Dios trabajar en nuestras vidas. Usted puede cambiar, usted puede ser diferente cuando usted le ha entregado su vida en un 100% a Dios. Podemos ser diferentes, podemos caminar en santidad. Pruebas van a haber y vamos a ser tentados, o sea, van a haber tentaciones también. Y tampoco las tentaciones vienen de parte de Dios, mis amados. O sea, allí también hago hincapié porque mucha gente comete el error de decir, es que Dios me envió esta prueba. No, no fue Dios. Dios no te ha enviado ninguna prueba ni tampoco ninguna tentación. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Cuando tú clamas a Él, Dios se va a meter y va a utilizar esa situación que está pasando, la va a utilizar para bien en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas crecer nuevamente. La finalidad de Dios con estas situaciones siempre es la misma. A Dios le interesa que usted pueda crecer en su fe. ¿Para qué?
para que usted pueda correr esta carrera y usted pueda llegar al final de esta carrera. Hay una corona, dice la palabra, esperando por ti al final de esta carrera. Pero ¿quién va a ser coronado? El que llegue al final, no el que se ahoga a la orilla del río. Porque a muchos les pasa eso, después de haber nadado tanto se ahogan en la orilla. Que no le vaya a pasar eso a usted. El apóstol Pablo presenta este evangelio como una carrera, ¿verdad? Habla también del boxeo, dice, ¿verdad? Esta es la figura, pues. Es entender que usted y yo tenemos una lucha fuerte. No es contra el hermano, contra la hermana, no es contra tu esposa o contra tu esposo, porque algunas esposas dicen, no, esta es la lucha más grande que yo he tenido en mi vida con este hombre. El diablo le hace los mandados. Pero no es así la cosa. Ese lo eligió usted y ese usted se lo tiene que comer hasta con papa y ketchup. Porque ese es suyo. Lo eligió usted. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra Satanás. Porque el propósito de Satanás es destruir tu vida, entiéndelo. Él vino a matar, a destruir y a robar. ¿Y sabe qué? Él sabe que le queda poco tiempo y no se quiere ir solo. Así que es tiempo de levantarse. Van a haber pruebas, van a haber tentaciones, pero aún en medio de la prueba, en medio de la tentación, hay alguien más grande que cualquier prueba y cualquier tentación, diciéndote, como cuando Pedro se hundió en el agua, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Clamó a Jesús: Señor, sálvame, que me ahogo. La palabra dice, si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levantará. Pero ¿cuándo es que te va a levantar? Cuando tú gimes y clamas a Él y pides su ayuda, entonces Él intercede y se mete. Pero si tú crees que tú te la puedes bandear por ti solo o por ti sola, ya ese es asunto tuyo. Yo lo que sé es que esta lucha, mis amados, nosotros tenemos que dejársela a Él. Él es, dice la palabra, el que pelea mis batallas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? De rodillas voy a clamar, voy a gemir a Él en agradecimiento por lo que Él me está dando a mí, mis amados. Iglesia, concluyo diciéndole lo siguiente. Ya Él nos dio victoria en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ya está hecho. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, a ver si me lo pueden poner allí. Voy a concluir con esta cita bíblica. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16. Ahí está. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? ¿En tu cuerpo? En tu hombre interior. Por su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que nos puede ayudar es la persona del Espíritu Santo que mora en ti. Así que tienes que hablar con Él. Porque ¿quién es el que fue enviado a trabajar con tu hombre interior? El Espíritu Santo. Él es el que está haciendo esa obra maravillosa interna en ti. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo que mora en ti para que tú hables con Él? Espíritu Santo, ayúdame.
mira esta situación que estoy pasando, ¿verdad? En oración, en clamor a Dios. Amén, amados. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo no sé